Estamos transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con la presidenta del Congreso de la República, la señora Mirta Vázquez. Rosa María, adelante, por favor. Bueno, muy bien, estamos efectivamente con la presidenta del Congreso de la República, con la señora Mirta Vázquez, que nos atiende muy amablemente desde el Congreso. Gracias por estar con nosotros, doctora. Y bueno, creo que ahora sí llegamos al final del camino, o por lo menos eso espero. Sin embargo, doctora, hay comisiones que siguen sesionando. Hoy 20 de julio. ¿Cuándo termina sus labores el Congreso que usted preside? Sí, muy buenos días, Rosa María, agradeciéndote por la invitación. Efectivamente, nosotros terminamos legislatura el viernes 16 y reglamentariamente ya las comisiones no debieran estar sesionando. Es verdad que la subcomisión de acusaciones ahí tiene una excepción, sin embargo, también por los tiempos yo creo que lo recomendable es que ya no esté resolviendo casos porque se pone un poco en duda si es que lo están haciendo con la debida deliberación. Estamos a pocos días de entregar los cargos, digamos, este viernes ya se instala el nuevo parlamento, se juramentan los nuevos parlamentarios y yo creo que no es muy buena la señal de que por encima del ingreso del nuevo Congreso pues hayan comisiones que quieran estar todavía resolviendo situaciones, ¿no? Entiendo que ya cambiaron hasta los cartelitos en las puertas, ¿no es cierto? Exactamente. Ya pusieron nombres nuevos, ya lavaron las alfombras, ya les hicieron el curso de inducción. ¿Por qué no se quieren ir? Mira, Rosa María, yo justamente eso les planteaba el día viernes cuando había un grupo de parlamentarios que decían y solicitaban ampliación de legislatura. Yo en verdad creo que hubiese mirado con buenos ojos si se tratara otro contexto, ¿no? De otro contexto, pero estamos en un contexto donde sobre todo la situación es apremiante. Tenemos que generar condiciones incluso materiales para que el nuevo Congreso se instale. Entonces yo les explicaba, por ejemplo, que desde el día sábado ya tenían que empezar la colocación de por ejemplo, las curules y la identificación de los nuevos congresistas y que eso era un trabajo práctico que se tenía que hacer. Incluso en el tema del sistema informático ya tenemos que cambiar porque ahí teníamos los nombres de los 130 parlamentarios para la votación y ahora tenemos que cambiar y todo eso lleva un tiempo y eso no lo entendían, muchos decían, no, pero ¿qué daño hacemos? Hay que sesionar virtualmente, hay que entender que incluso las sesiones virtuales tienen todo un aparato detrás, una organización y no podemos estar haciendo eso porque se podría malentender como un sabotaje al ingreso de nuestros sucesores. Nosotros nos hemos comprometido como Congreso complementario a facilitar esa transición y creo que hay que cumplirla, ¿no? Así es. Vamos un poco entonces a su gestión. Este Congreso ha tenido en realidad tres presidentes, por ponerlo de alguna manera: Merino, Sagasti y usted. Merino estuvo en el cargo unos minutos, y en realidad, perdón, Merino estuvo en el cargo de presidente unos minutos, unos días, pero en realidad, digamos que el presidente Sagasti sí estuvo unos minutos, y usted se ha quedado de noviembre hasta ahora. No estoy segura, pero creo que un poquito más de tiempo que lo que ha ocupado Merino el cargo de presidente del Congreso. Y su nombramiento emanó de una negociación política muy compleja en horas muy duras para el Perú. Sin embargo, ha podido conducir, yo decía, heroicamente este poder del Estado que tantos problemas ha presentado para el país. Mirando para atrás, y en unos días tendrá que hacerlo ya desde su hogar, mirando para atrás, ¿qué fue lo mejor que le ha pasado? O sea, lo mejor que le ha pasado a usted y al Congreso. Sí, bueno, es una muy buena pregunta, Rosa María, que siempre miramos el lado negativo, ¿no? Ha sido un momento muy duro para el país y creo que a veces se visibilizan más las cosas
difíciles, negativas, pero yo creo que lo más positivo en medio de todas estas circunstancias es que a pesar de la situación tan compleja, de esta suerte de heterogeneidad de un parlamento, de estar al frente de un parlamento en medio de una crisis no solamente política, sino una crisis sanitaria, creo que lograr mínimos consensos, hacer que en ciertos momentos los parlamentarios sintonicen con la población, porque yo sigo sosteniendo, Rosa María, que puede ser que yo no he sido del agrado de todos mis colegas, pero que muchas veces ellos se han visto, yo creo que también un poco comprometidos a dejarme frente al Parlamento, oyendo esa vigilancia de la ciudadanía que siempre estaba detrás diciendo nosotros queremos un Parlamento con cierta estabilidad y no aceptaban justamente estos intentos de censura y de sacarnos, ¿no? Entonces, eso es bonito, creo, esa es la parte interesante de cómo ha habido una población vigilante que ha permitido que nosotros sigamos el frente y los parlamentarios creo que han oído ese mensaje también. Pero mire usted, lo mejor de su mandato ha sido permanecer en el puesto gracias a una población vigilante. Yo hubiera esperado que me dijera estas piezas de legislatura, ¿no? Estos procedimientos políticos, de control, de fiscalización. No, lo mejor que hemos logrado es un mínimo consenso para mantener la estabilidad del Congreso gracias al apoyo popular. Eso lo que nos indica es la pobreza, ¿no es cierto?, de resultados de nuestro Congreso. Y eso es una pena. Mira, yo diría, yo resalto eso en el marco de que creo que hay que valorar un proceso mucho más amplio, ¿no? Que es valorar que en medio de las situaciones tan precarias que tenemos en nuestro país en términos de democracia, también creo que lo más importante es valorar una ciudadanía que está atenta, que está vigilante, que es la que sostiene, digamos, las bases de esta precariedad. Pero digamos, hay que entender que este Congreso no es un Congreso democrático, un Congreso que tiene en permanente jaque al presidente de la República. Todas las semanas se anuncia una moción de censura contra la mesa directiva y se conjura el peligro, a veces la presentan, a veces no, se descartan, no reúnen los votos. Es decir, usted se tiene que abocar a la defensa de la permanencia del presidente de la República y la suya propia, en vez de discutir la modernización del Congreso, una agenda nueva, aunque sea en la parte administrativa, ¿no? ¿Cómo hacemos para enriquecer los proyectos de ley? Una preocupación del Congreso entrante, evidentemente, es que el Ejecutivo no te puede, ¿no es cierto?, declarar 12 acciones de inconstitucionalidad porque no están revisando correctamente la parte constitucional de las normas, porque tienes una muy pobre Comisión de Constitución. Entonces, ¿no le da un poco de frustración que temas importantes, usted es abogada, no se hayan podido tratar o tratar de mejorar? Sí, yo creo que vale ser autocríticos, efectivamente, Rosa María, que ha sido un momento en el que han existido, digamos, condiciones muy precarias para discutir realmente como debiéramos las normas, las leyes, y eso debe quedar un poco como lección para el próximo Parlamento, porque si nos distraemos en esta suerte de ataques, confrontaciones, se cree que hay que vivir en una pugna constante con el Ejecutivo y yo creo que no es así, que con nuestra función de control y de fiscalización, la idea no es estar generando tensiones, la idea es cómo generamos un trabajo de calidad y yo sí asumo esa crítica que tú haces y creo que muchos ciudadanos la hacen, de que hemos perdido tiempo en lugar de estar discutiendo normas más útiles para la población, por un lado, por otro lado, dándole consistencia más técnica a las normas y por eso algunas han terminado en el Tribunal Constitucional por esa
precariedad, digamos, pero también nosotros tenemos que defender que algunas normas han terminado en el Tribunal Constitucional y que no, nosotros creemos que tenemos argumentos como para seguir defendiéndolas. Igual yo creo que fíjate, ha sido un tiempo en el que hemos también valorado mucho que haya una posibilidad, digamos, de sacar algunas normas con todos los problemas que han habido. Yo creo que no hay que invisibilizar también algunas normas interesantes que hemos ido empujando en medio de una situación de crisis y siendo un parlamento además con este nuevo modelo en el que no hay alguien que entra con experiencia, todos somos nuevos, hay que responder a esa situación, digamos, tan difícil en medio de nuestras propias, nuestra propia inexpertitud, digamos, ¿no? Pero, doctora Vázquez, a pesar de su poca experiencia, usted ha hecho algunas cosas que son más bien de una persona muy experimentada. Por ejemplo, hace pocos días, cuando se iba a discutir la votación para el TC, y sabiendo a lo que se estaban exponiendo los congresistas, usted les pide a los congresistas que voten, suspende la sesión para elegir a nuevos miembros del TC, y dice, miren, vamos a votar. ¿Quiénes quieren continuar con este proceso y quiénes no quieren continuar con este proceso? Un gesto que parece muy democrático. Pero lo que usted estaba haciendo ahí es preconstituyendo prueba para un proceso penal. Sí, mira, Rosa María, yo creo que mi rol ha sido muy complejo y en medio de una situación en la que hay tanta crispación, digamos, entre los actores políticos, hay que buscar mecanismos como para legitimar decisiones. Yo perfectamente podría haber tomado una decisión diciendo acá simplemente se cumple una resolución judicial, porque eso es lo que desde mi punto de vista correspondía. Sin embargo, hay una situación, había en ese momento una situación de crispación muy fuerte, de confrontación con mi persona, que además a la que acusaban de no defender el fuero parlamentario por decirles, ¿no? Que las resoluciones se cumplen, así de simple. Entonces, la mejor decisión creo que es la que se toma de manera colectiva y cada uno asume su responsabilidad. Entonces yo le dije, bueno, colegas, acá sometamos a debate. Mi posición es que las resoluciones se cumplen y aún así yo postulo que hay que defender el fuero parlamentario en el juicio, etcétera. Cada uno se hace aquí responsable de su decisión, porque además a mí me decían, incluso el presidente de la Comisión de Constitución llegó a decir que yo no los represento, porque solamente los represento en asuntos administrativos y que para efectos legales yo no tengo ningún tipo de representatividad. Entonces, bueno, si él postula esa teoría, que asuma su responsabilidad también propia, ¿no? Claro, yo creo que usted hizo una cosa que parece muy inocente y pura, pero lo que hizo fue preconstituir una prueba y ellos no se dieron cuenta. O sea, es decir, para que entienda el público, si yo le pido al Parlamento, en estos términos, ¿obedecemos o no una resolución judicial? Y 86 dice, no la obedecemos, los votos de esos 86 señalan una manifiesta voluntad de desobediencia a una resolución judicial. Nadie los va a juzgar por su voto, pero la manifestación de voluntad está ahí, en ese voto. El voto es lo de menos, es que queda clara la manifestación de voluntad. Y el problema es que, de acuerdo al Código Penal, una autoridad que desconoce colectivamente una resolución judicial, colectivamente y siendo autoridad, puede llegar a tener una pena, y siendo una resolución judicial, una pena de 12 años. Yo no sé si no tenían asesores que les pasaran una copia del Código Penal. Y delante de todo el Perú cometieron un delito en vivo y en directo. Esto era transmitido por todos los canales. Y usted los hizo votar. Pero también yo creo que sometí a votación por dos cosas. Una me llamaba mucho la atención, Rosa María, y ahí una reflexión, ¿no? El Estado invierte en asesores legales para cada parlamentario y a mí me llama mucho la atención de que, bueno, hay muchos parlamentarios que no son abogados y que obviamente no entienden de las normas, pero tienen un asesor. Entonces, yo
establecía, digamos, y de alguna manera les daba los argumentos legales, pero sentía que mi palabra no era confiable para ellos, ¿no? Y decían, no, es mentira, lo que tú estás diciendo es falso, nosotros, y repetían como un mantra el tema de que nosotros no somos responsables por nuestros votos, y decía, pero es que no están juzgándolos por no los van a juzgar por sus votos, sino por desobedecer una resolución judicial. Bueno, no me creyeron y yo, bueno, creo que ahí tienen asesores como para poder asesorarse. No sé si fue un tema de no creencia, de no querer asesorarse, o también a veces políticamente pues uno prefiere tomar una decisión así, ¿no? Y bueno, en ese sentido también no me parecía justo, Rosa María, porque habían varios parlamentarios que no querían que ser procesados por este tema, que querían obviamente defender su posición y haber dicho simplemente que el Parlamento en general no va a acatar la resolución, nos hubiese hecho responsables a todos. Y en este era para establecer una responsabilidad penal, si alguien se quería someter a ese riesgo, pues tenía que asumir directamente esa responsabilidad. Por eso es que yo consideré lo adecuado que cada uno pueda votar, ¿no? No, y así fue como 44 congresistas se salvaron de tener responsabilidad penal. O sea, en realidad esos 44 tienen que estar muy agradecidos a usted, porque usted, al hacer la votación, establece quiénes son los que quieren delinquir y quiénes son los que no quieren delinquir. Pero los 86 están en este momento investigados por el Ministerio Público y ya no hay inmunidad parlamentaria. Y van a tener que responder por eso, y ojalá que se les ponga una pena mínima, por supuesto, yo soy muy benigna, pero que se deje constancia de que el Congreso no puede desobedecer una resolución judicial y que el presidente quede. Yo he tenido a veces la sensación, doctora, no por su conducta, sino por la conducta de algunos parlamentarios que creen que el poder no tiene límites. ¿Ha tenido usted esa situación, creo yo, desde varias comisiones y desde varias bancadas? O sea, que se trata, el Congreso no tiene un poder ilimitado. O sea, bajarte un presidente, digamos, no te da poderes ilimitados. Sí, yo he tenido la sensación y yo espero que esto sea un tema también que se entiende en el próximo Congreso, ¿no? Que es el asunto de que el Congreso, como cualquier otro poder del Estado, no está exento de un control. Y el control lo puede hacer el Poder Judicial, por ejemplo, en este caso corresponde que el Poder Judicial también haga el control. Entonces, yo creo que es bien importante que asimilemos también que como siendo el primer poder del Estado, no tenemos poderes ilimitados, no es que nadie nos puede, no es que estamos al margen de la ley, ¿no? Tenemos que cumplir la ley. Por eso es que miren, más allá, yo no quisiera que ninguno de mis colegas sea sentenciado por estos temas, pero sí quisiera que se entienda que hay estos precedentes nos dejen la lección de que el poder legislativo tiene un límite, tenemos la posibilidad de ser controlados y que el control obedece a un asunto fundamental, que es el respeto por el Estado de Derecho. Eso es la finalidad, digamos, de que cualquier poder sea controlado, ¿no? ¿Cuál es la pieza legislativa que se quedó? Algo que usted pensó que sí lo iban a lograr sacar y no se pudo. Bueno, a mí, mira, particularmente me ha preocupado mucho las situaciones que ayudan de manera fundamental a responder a la situación de emergencia actual, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos una situación de emergencia alimentaria y yo sí hubiese aspirado a que este Congreso por lo menos saque adelante esta ley de emergencia alimentaria que establezca ahora nuevas políticas para que se atienda no solamente en este momento, sino pensando a futuro que la crisis va a seguir golpeando, cómo es que damos y garantizamos la alimentación no solamente segura, sino de calidad para la población más pobre sobre todo. Pero ese proyecto fue rechazado por venganza.
Sí, parte de ese proyecto, porque teníamos dos proyectos complementarios y la idea era que estos dos últimos plenos se trabajen los dos. Y justamente cuando se cayó lo de la elección del TC, el Congreso hizo una votación, el Pleno hizo una votación para que la mesa directiva no volvamos a agendar proyectos. Y nosotros como mesa directiva no es que metemos nuestros proyectos, sino los proyectos que nos parecen más importantes vienen de instituciones como el Ejecutivo, el Poder Judicial, etcétera. No, quisieron poder quitarle a la mesa directiva y a la presidenta el poder de agenda, y lo lograron, que es el único poder que tiene la presidenta de la mesa directiva, que es el poder de agenda. Y eso ha sido muy, muy dramático. Tal vez otro presidente del Congreso hubiera renunciado inmediatamente, ¿no? Pero usted decidió que se votara nomás. Ya estamos a la vuelta de la esquina, ya nos estamos yendo, voten lo que quieran. ¿Por qué no peleó un poco por eso? Primero, fíjate, lo que pasó en realidad es que cuando se votó eso, yo no estaba presidiendo la mesa, estaba el vicepresidente Luis Roel, estaba presidiendo, y entonces fue un momento también de mucha confusión y él prefirió ir democráticamente al voto, digamos. Yo realmente luego lo discutí un poco con él y yo le decía, no corresponde eso, tendríamos que haber peleado porque eso es antirreglamentario. Además que la agenda no le corresponde ser definida en el pleno, la agenda se define o en el Consejo Directivo o en la Junta de Portavoces. Entonces, eso es una decisión antirreglamentaria. De hecho, yo ese día no hice cuestión de Estado, pero sí la hice en el momento de la Junta de Portavoces, y yo dije que no nos iban a quitar esa posibilidad, porque además, fíjate, Rosa María, esta mesa directiva ha sido democrática como nunca antes. Yo les puedo decir eso directamente, porque cuando hemos estado en otras, digamos, mesas con otras presidencias como la del señor Merino, nunca le preguntaban a cada grupo parlamentario qué proyectos quieren que se debaten en el pleno, jamás nos preguntaron. Entonces, cuando nosotros hemos ingresado, sí les dijimos a los grupos parlamentarios, miren, cada uno va a poner tantos proyectos y así vamos a repartirnos para que en el pleno entren los proyectos democráticamente que eligen todas las bancadas. Y al final, claro, nosotros hubiésemos podido hacer ese trabajo solos y decidimos hacerlo democráticamente. Y al final intentaron votarnos a nosotros como que, yo digo esto, ¿no? Coloquialmente digo, es como que tú invitas a tu fiesta a alguien y al final te terminan votando de tu fiesta, ¿no? Tú no puedes estar... En eso sí quería hacer un punto. El señor Merino es un hombre de talante autoritario, eso fue clarísimo. Además, participó activamente en un golpe de Estado, lo trabajó, lo fabricó para él hacerse presidente del Perú. Usted es lo contrario, usted es una persona muy democrática. Y lamentablemente le hago esta pregunta con alguna perspectiva de género, porque a las mujeres que somos democráticas, que repartimos pelota, que queremos trabajar en equipo, nos dicen débiles y nos ven débiles y por lo tanto vulnerables y por lo tanto atacables. Yo no sé, pero creo que usted ha sentido eso durante su presidencia en estos días. Sí, sí, Rosa María, y yo ahora lo puedo decir con cierta libertad ya, porque yo creo que desde el día en que yo me senté y ocupé el sillón de presidencia he sentido un acoso político directo. Es que no ha habido día en el que no me amenacen con una censura, en el que no tenga aquí a gente tratando de imponerse en mis decisiones, cuestionándome. Yo nunca he visto que al señor Merino o a cualquier presidente varón le cuestionen por las decisiones que toman, pero cuando yo tomaba las decisiones que además a mí me competen, Rosa María, entonces todo el mundo me cuestionaba que por qué yo no lo consulté con la Junta de Portavoces, y le digo, perdonen, pero esa es una decisión que le corresponde a la presidencia. No, pero es que hay el estigma de que una mujer no puede tomar decisiones sin consultarle a los varones. Y la otra cosa que yo he sentido es todo este ataque político por cada cosa que yo hacía. Yo lamentablemente he sentido que cuando una mujer intenta poner orden, la llaman, a mí me han llamado desde autoritaria hasta
me han dicho que soy pues una dictadora, ¿no? Dictadora, autoritaria, hasta adjetivos como mandoncita, ¿no? Ah, mandoncita ha salido, ¿no? Y venían aquí muchas veces a decirme que si quiero terminar, me lo han dicho así algunos parlamentarios, Rosa María, y es terrible, me venían a decir que si quiero terminar ahí arriba en la mesa directiva, que no me haga problemas y que acceda a varias cosas que ellos pedían. Y yo les dije, no, no. Y yo finalmente no quiero terminar en la mesa directiva, no es mi aspiración, creo que sí es importante para la gobernabilidad, pero si me sacan por tomar una decisión adecuada, sáquenme, ¿no? Entonces muchas veces... Pero doctora, ¿cosas de qué naturaleza? ¿Personal? Mira, por ejemplo, un solo ejemplo, y creo que esto no es una infidencia. Han hecho pedidos en los últimos meses una cantidad de parlamentarios, solicitudes para que se vayan de viaje a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, claro, yo revisaba y decía, bueno, pero esto no se justifica. ¿Para qué se va usted? Yo leía su solicitud y muy curioso porque habían conseguido la invitación de un señor que es senador de un estado de los Estados Unidos, ¿no? Que es como si fuera pues un diputado regional, digamos, que les hace la invitación a varios y les dice que vengan a un intercambio para saber cómo se hacen las leyes y cómo se hace la labor de fiscalización, por ejemplo. Yo les decía, pero a ver, estamos a menos de un mes de irnos. Si el Estado invierte en ustedes para mandarlos de viaje a Estados Unidos, es porque luego el Estado, esa inversión se tiene que retribuir. Pero ¿cómo se justifica si ustedes ya se van en un mes? ¿Cuál es la utilidad de mandarlos a hacer un intercambio? Además, no sé, de cómo se hace labor de fiscalización en Estados Unidos. Entonces, finalmente yo les terminé negando a la mayoría los viajes. Con razón. El problema, doctora, usted no se ha dado cuenta, es que acá en Estados Unidos te vacunan en el aeropuerto. Y creo que habrían varios que querían ir a vacunarse gratis. Cuando les dijeron que la vacuna era gratis, seguramente pensaron, claro, el pasaje me lo tiene que pagar el Estado. ¿Qué tal tacañería? Por último, ellos tienen su sueldo, que compren su pasaje, no cuesta tanto, por el amor de Dios. Hasta el pasaje se lo quieren sacar al Estado peruano. Qué vergüenza, ¿no? Pero qué bueno que lo cuenta, porque lamentablemente son estas pequeñeces, estas mezquindades, los que generan después lealtades y deslealtades. Eso es una cosa terrible. Bueno, bien lo sabía Montesinos, ¿no? Que repartía pasajes, repartía bolsas de viaje, repartía de todo, canastas navideñas, lo que fuera, con tal de tener, ¿no? Con su cariñito a cada uno. Y de repente usted pues no ha sido cariñosa, como esperaban los congresistas. Como Ese es será, el problema. y yo hice una gestión que seguramente para muchos fue diferente, ¿no? Porque vienen y te piden cosas y finalmente si no se justifica, pues no se justifica, Rosa María, y como alguien me dijo, no es tu plata, le dije, tampoco es la suya y es la plata de todos los peruanos. Y entonces me han puesto aquí y yo voy a usar de manera absolutamente responsable los recursos. Entonces se fueron amenazando, me recuerdo alguna vez de acá diciendo, somos 11 votos. Yo le dije, hagan con sus votos lo que les parezca. Entonces, ha habido todas esas cosas que ahora yo me siento en la libertad de contarlas, Rosa María, porque creo que es importante también dejar huella de que tenemos que aspirar a hacer gestiones diferentes, que es posible hacer gestiones honestas, transparentes y eficientes a la vez, ¿no? Y que la gestión no tiene que ser siempre el símbolo y el signo de favores. Eso no podemos construir un Estado basado en favoritismos, ni en amiguismos, ni en esta suerte de privilegios, ¿no? Para algunos. Yo creo que no, yo no he querido hacer eso, creo que no hubiese sido lo más adecuado, tal vez hubiese estado más tranquila, tal vez hubiese pasado los días aquí más cómodamente sin que nadie me esté cuestionando ni insultando en el Congreso, porque en el Pleno todo el mundo se ha dado la libertad de insultarme, de decirme cosas, y eso obedecía a muchos procesos que al interno se vivían, pero me los he soportado, Rosa María, porque creo que este país merece también cierta valentía para
asumir responsabilidades, ¿no? Y el día que nos ponen con un encargo aquí hay que cumplirlo de la manera más adecuada, ¿no? Yo siento, no es el caso de la mayoría, pero siento que hay algunos congresistas que llegan al Congreso como quien se sacó la tinca, ¿no? Y hay que sacarle, pero hasta la última gota de jugo al limón antes de irse, porque nos tienen que dar plata, de alguna manera. Y claro, por eso dicen que no es su plata, reparta. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está repartiendo el botín? Y eso obviamente explica, claro, mucho la animadversión. Lamentablemente llega a la política mucho pesetero, pues una cosa pues minúscula, un pasajito a Estados Unidos, unos viáticos, ¿no? Mucho de eso lo veíamos en las llamadas telefónicas de los hermanitos, ¿no? Un teléfono, las entradas del fútbol, o sea, pequeñeces, pero que establecen todos estos vínculos corruptos que son constantes en el Estado. Qué bueno que no se haya gastado esa plata y que usted pueda terminar su gestión. ¿Alguna ley de la que sí se sienta orgullosa, digamos, de todo el año? O sea, no solamente de su gestión, sino anterior. ¿Alguna una pieza que bueno, esto valió la pena? Esta pelea la dijo si valió la pena. Yo creo que hay varias que yo podría mencionar, ¿no? Por ejemplo, nos hemos empeñado mucho en el tema de seguridad alimentaria y logramos por lo menos que las iniciativas ciudadanas como ollas comunes sean atendidas y que ahora estén reguladas. Hemos intervenido en cosas tan importantes como vivienda social, hay una ley que acaba de ser aprobada, el tema de salud, la doble contratación de los médicos ahora que hace falta personal de salud. En el tema de reforma política, la eliminación de la inmunidad parlamentaria ahora me queda claro que es muy necesario, el tema de la regulación de los aportes para los partidos políticos también es una pieza fundamental. En lucha contra la corrupción yo me voy muy contenta, Rosa María, de haber terminado con esa frase de Otorongo no come Otorongo. Logramos sacar del Parlamento al ex contralor, que era un colega nuestro y que tenía 30 y tantos meses de no ser su caso no moverse y nosotros lo movimos. El señor tuvo que ser desaforado, el presidente Vizcarra por temas de corrupción inhabilitado, el caso de los hermanitos y cuellos blancos por fin se desentrampó y por fin pudimos sacarlo adelante. Creo que esas son cosas que a mí me dieron mucha satisfacción. Tenemos que mostrar que sí se puede hacer una gestión diferente y sacar leyes que sí a la gente le ayudan en el día a día, ¿no? Claro, y esas cosas han costado muchísimo sacarlas adelante. O sea, lo de los hermanitos se ha resuelto hace pocos días cuando estaba esperando años, pero finalmente se logró. Y se ha logrado por el empeño de algunos que han batallado para que esto finalmente suceda. Así que, como yo siempre digo, en el Congreso hay gente estupenda, pero también lamentablemente hay de lo otro, y finalmente es un espejo de nuestra sociedad, ¿no? Donde también somos un poco de todo. ¿Planes futuros? Mira, Rosa María, yo creo que después de todo este proceso que yo he pasado, que fue además inesperado, yo no soy una persona con experiencia política y todo para mí ha sido una experiencia muy fuerte. A mí me gustaría realmente parar un poco, reflexionar, hacer una mirada desde la perspectiva también de afuera, de cómo ha sido mi rol, porque creo que eso me ayudaría también a madurar políticamente. Si alguna vez tengo que volver a asumir una responsabilidad, creo que estas lecciones tienen que estar bien procesadas, esto me ayudaría. Me gustaría volver a mi vida de docente universitaria, hacer mi labor de abogada, pero sí, fíjate, hoy más que nunca me queda claro de la necesidad de seguir haciendo política, y eso no significa siempre estar en un cargo, significa seguir construyendo propuestas y sobre todo me gustaría colaborar desde las bases formando nuevos liderazgos. Lo que necesitamos para este país es gente nueva que entre a la política, que entre a hacer verdadera política y creo que es muy importante dejar el mensaje que aunque seamos pocos, aunque hayan pocos políticos realmente digamos, conscientes de su labor, sí pueden generar transformaciones. Yo lo he vivido en este tiempo tan difícil, pero tan aleccionador para mí misma, ¿no? Usted ya está fuera de Frente Amplio, ¿verdad? Y yo he sido una invitada del Frente Amplio, simplemente. Pero ya no tiene ninguna relación con ellos y no tiene ninguna relación de militancia con nadie.
No, con nadie. Yo soy una mujer de izquierda, me considero. No estoy afiliada a ningún partido político. Sí sueño con lo que mi paisano y referente de la izquierda, Alfonso Barrantes Lingán, decía, ¿no? Una izquierda unida. Ojalá algún día lo logremos y creo que hay que trabajar mucho para esos proyectos grandes, ¿no? Pedro Castillo ayer fue proclamado presidente finalmente, promete, por lo menos ayer ha dicho, equilibrio jurídico, estabilidad, perdón, jurídica y estabilidad económica. ¿Podrá cumplir esa promesa, cree usted? Yo creo que hay que esforzarse para eso, pero que efectivamente siento que Pedro Castillo está leyendo bien el contexto, ¿no? En este momento de crisis lo que hay que asegurar es una mínima estabilidad y que los procesos de cambio tienen que ser progresivos y espero que esa mirada se mantenga, creo que sería lo más sensato en este momento y bueno, a hacer esfuerzos porque en medio de una situación de tanta, donde se han agudizado mucho las posiciones, lo indispensable es volver a cohesionar, ¿no? Para caminar adelante. Bueno, felicitaciones por haber llegado hasta el final. No es fácil porque usted tiene una imagen de ser una persona suave, de modales suaves, de voz suave. Normalmente a las mujeres se les exige que se masculinicen en el cargo de poder y asuman posiciones, o sea, actitudes masculinas, ¿no? Levantar la voz, utilizar improperios. No ha sido su caso. ¿No? Entonces, eso ya es un triunfo. Lograr llegar hasta el final siendo una misma es bastante difícil. Así que felicitaciones. Y Abel, no sé si tenemos alguna pregunta para la presidenta del Congreso en esta última entrevista como presidenta del Congreso, por favor. Más que pregunta, Rosa María, estoy leyendo la cantidad de felicitaciones a la señora Mirta Vázquez, que es desde el inicio del programa, y en la parte final han aumentado su valentía para enfrentar esos momentos tan desagradables, ¿no? De ser coaccionada, amenazada, ¿no? Quizá, ¿cuál considera usted, doctora, el momento más difícil que tuvo en el Congreso? Sí, esa es una pregunta que me lleva a pensar en los inicios, cuando efectivamente yo entro a ser la presidenta del Congreso y sentía muchas presiones y creo que había mucha gente que creía que era fácil manipularme y entonces había mucha presión sobre mí. Como eso no sucedía, empezaron a amenazarme, pero no me amenazaron a mí, amenazaron a mis hijos. Yo tengo dos pequeñitos y fue un momento muy difícil cuando se practicó este tipo de sicariato político, ¿no? O discutes o pones en la agenda estas normas o la gente está yendo a tu casa y circulaban mi dirección por las redes sociales. Y claro, yo me imaginaba a mis dos criaturas solas con mi esposo y claro, eso me puso realmente terriblemente mal, ¿no? Lógico, Creo que natural. fue una cobardía total y claro, fue el momento en el que uno siente hasta dónde puede llegar a ser de miserable alguien que piensa que hace política, ¿no? Entonces, sobreponerse a eso es duro, es duro. En ese momento hasta pensé dejarlo y renunciar, pero creo que también no hay que responder como algunos esperan. Creo que eso esperaban de mí. Y yo he sabido mantener, creo, y ese ha sido uno de los mayores logros, mantener cierta serenidad, fortaleza y valentía, porque creo que sí, hay que cuidar de los nuestros, pero que no hay que ceder a ese tipo de cobardías, donde además se está exponiendo a todo un país a dejar en manos de sicarios políticos, ¿no? Entonces, he seguido adelante a pesar de estas situaciones tan difíciles y diversas. Pero la amenaza llegó a concretar, o sea, usted sabe perfectamente quién la amenazó. Sí, eran
colectivos. Hay una denuncia al respecto que se está investigando. Estos colectivos que se decían ser de exaportantes, ¿no? Y claro, la amenaza aquel día no se llegó a concretar porque yo también tengo que reconocer que varios colegas voceros fueron solidarios conmigo, pero eso también fue una mala señal. Yo luego lo hablé con ellos porque con la desesperación de no saber qué hacer para que no lleguen a mi casa, ataquen a mis hijos, pues algunos dijeron pongamos este tema en debate ya, ¿no? Para que no se generen más riesgos. Y después yo creo que eso fue, y lo hablé con ellos, no debemos ceder a las amenazas y a los chantajes para que se manejen las situaciones así. Después llegamos a un acuerdo con algunos y ya, por eso es que también yo pensé en esta fórmula de no se generan más agendas así abruptas, ahora lo discutimos en Junta de Portavoces y vamos a hacerlo de manera transparente y aquí se decide qué cosa entra al debate o no. Gracias. Bueno, muy bien, momentos difíciles, evidentemente, pero sí se sacan varias lecciones de su presidencia, creo para todas las mujeres que están en política, ¿no? Yo le digo a todos los que entran siempre, se van a meter con tu familia. O sea, si tu familia no está preparada, no te metas. Tienes que preparar primero a tu familia porque a tu familia se van a meter con ella y seguramente van a encontrar el enorme apoyo de su familia a todos los que quieran hacer política. Pero en el caso de las mujeres es muy difícil por el tema de los hijos. Es un tema muy sensible y saben dónde atacar y todo el mundo tiene un punto ciego ahí, ¿no? Entonces sí, pero creo que se sacan buenas lecciones de esta experiencia y reitero, no es necesario masculinizarse para tener poder. Y de hecho, la doctora Mirta Vázquez ha tenido mucho poder, pero una cosa es tener poder y otra cosa es usar ese poder. Y creo que en el uso del poder se ve la diferencia. Muchas gracias, doctora, por haber estado esta mañana con nosotros. Qué bueno que ya terminó, me imagino que ya están las tareas administrativas de entregar a la Junta Preparatoria toda la administración del Congreso, por supuesto, continúa, ¿no es cierto? Pero ya la administración se entrega, hace usted el acta de entrega y se retira, me imagino, este viernes. Sí, hoy día en unos minutos tenemos la última comisión permanente para resolver algunos temas y dejarlos encaminados y luego ya abocada hasta el viernes a hacer una entrega de cargo que a mí sí me parece muy importante. Cuando yo entré nadie me entregó cargo, nadie me entregó un solo papel y eso me generó muchos problemas y yo quiero hacer una transición ordenada, adecuada y además que ayude al próximo Parlamento a mirar qué cosas se quedan pendientes y desde dónde deben partir. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por su servicio al país, que ha sido, creo yo, muy valioso. Nos vamos a reencontrar, estoy segura, en otros escenarios políticos en los próximos meses. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Buenos días.